¿Cuál es la posición de la arcada que afecta a la retención? No es lo mismo, vuelvo a decir, trabajar en un molar que quizás a esta pieza dentaria no sea necesario colocarle un perno o un poste, que trabajar en una pieza anterior. Y no va a ser, como digo esto, lo mismo trabajar en un diente anterior que un diente anterior superior que un diente anterior inferior. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser lo mismo? Porque yo tengo una cantidad de estructuras dental remanente, ¿sí?, que me va a garantizar que ese poste no se fracture, o ese perno o ese diente con el perno no se fracture. No es lo mismo que esa estructura remanente la tenga por vestibular o que la tenga solamente por lingual. ¿Entienden lo que les digo? Y eso se llama, y parte de esta protección que le da de diente remanente al poste o perno, se llama efecto férula. ¿El efecto férula qué es? ¿Qué es el efecto férula? ¿Para qué sirve un efecto férula? Para aguantarlo. Es una protección que es. Una férula es una protección que se le da. Por ejemplo, a este tonel. Bueno, el acá adentro estaría bueno. Venimos acá adentro. Venimos acá adentro. ¿Esto qué hace? Esto protege ¿a qué? Al material que está adentro, pero está protegiendo al envase que no se fracture. Es una cincha, es como un cinturón que evita que ante la presión interna que está recibiendo, hidráulica que está recibiendo del líquido, que esto se abra. Piensen que la madera, cuando está en contacto con el agua o con el líquido, se va a hidratar, por lo tanto va a mantenerla en su lugar para que no se abra esto y empiece a ser líquido. Por lo tanto, va a compensar la expansión que va a generar el líquido y entonces va a tener su función que es protección, ¿sí? Lo mismo ocurre. Y esto es un trabajo que hizo hace tiempo Engelmann y Sorensen, un autor bastante productivo, ¿sí? Sorensen, en la parte de odontología restauradora, en los cuales en el artículo que presentaron en el año 90, ¿qué hizo Sorensen con Engelmann? Definieron lo que para ellos era un efecto férula. Y el efecto férula para ellos era un collar de 360 grados de metal, estábamos hablando, años 90, todavía estaban en los comienzos todavía de los postes preformados de fibra. Es un collar de 360 grados de metal rodeando las paredes paralelas de dentina coronaria y que se extiende al hombro de la preparación. Uno, cuando lee esto, tiende a mentalizarse en una preparación de hombro con bisel. ¿O no? Sí. Pero en realidad, cuando uno piensa esto, piensa en el viejo Richmond. ¿Se acuerdan? Y esto no tiene nada que ver, si los principios pueden ser parecidos, no tiene nada que ver. Porque esto es la preparación para la corona que podría tener un bisel, pero esto es el efecto férula. Es el remanente que tenemos de tejido dentario que va a proteger al perno, pero en realidad lo que ellos decían, Sorensen y Engelmann, es este biselcito. Este bisel que va a proteger a este remanente dentario cuando el perno es introducido, al entrar en contacto con la pieza dentaria va a evitar que la presión hidráulica fracture ese remanente dentario. ¿Entienden lo que ocurre? Esto es lo que Sorensen y Engelmann dijeron. Obviamente que esto después fue aplicado, no en la parte del bisel, sino en el remanente dentario, fue aplicado y es necesario tenerlo para cuando trabajamos con pernos, con postes preformados. ¿Sí? Sí. Siempre tiene que haber 360 grados sí o sí para el poste, pues la mayoría de los dientes que a mí me toca... Es por eso que estoy, recién lo decía previamente, con el tema de la elección del diente. No es lo mismo que vos tengas un diente anterior superior que un diente anterior inferior. El remanente dentario, que lo estaba contando recién, el remanente dentario no es lo mismo que esté vestibular en un diente que esté lingual. Ya lo vamos a ver cuando sigamos hablando del efecto férula. ¿Se entiende, Jorgito? Sí. ¿Y este efecto férula protege más de la fractura o protege más del descementado del perno en la corona? Protege de la fractura de esta parte. ¿Sí? Después, cuando vas a tener el descementado del perno en la corona, va a ser también de la longitud, muchas cosas van a estar. Fíjate, la retención es longitud, diámetro. El efecto férula es proteger a esta zona que es clave,
esta zona, si yo no lo tuviese, se fracturaría acá y entonces se descabezaría. Puede pasar dos cosas. Si yo estoy trabajando con pernos colados, puede ocurrir una cosa. Si yo estoy trabajando con pernos preformados, pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con pernos colados, el fallo catastrófico que ocurre con los pernos colados es la fractura en pico de flauta de la pieza dentaria. Y está estudiado incluso los patrones de fractura cómo pueden ser. Usualmente las fracturas son hacia vestibular y con diferentes angulaciones. ¿Sí? Pero siempre el pico de flauta vestibular. O sea, siempre. La mayoría de los casos. Hasta incluso ha pasado con fracturas palatinas. Pero lo más que ha ocurrido, y que quiera ver los trabajos, están en las fracturas como es la relación. Ustedes van a ver las imágenes de la forma de fractura y van a ver que las fracturas pueden ser así, así y así. Usualmente la que más se da, van a ver que en el trabajo son 9, 5, 17, es la que es en este sentido. Cuando ocurre con los postes preformados, hay que determinar primero qué poste preformado estoy trabajando. Si estoy trabajando con un poste preformado metálico o de fibra. Que la gente cree que por colocar un poste preformado está librado. Disculpe el cargo, no. Porque un poste preformado de metal, de titanio o una aleación, tiene los mismos comportamientos que un poste con un perno colado. Mismo comportamiento, ya lo vamos a ver. Ahora, si yo estoy trabajando con un poste preformado, lo que ocurre es, puede pasar dos fallos. El fallo catastrófico más común que puede ocurrir es el descementado de todo el conjunto. Pero lo otro que no se dice que también existe, es que se fractura también acá. Se fractura tipo pico de flauta. Quieran o no, si la resistencia es mucho mayor, la del poste, que el remanente dentario que yo tengo, se termina fracturando como pico de flauta con un fucking perno colado. ¿Entienden? Entonces, el objetivo de ese efecto férula es contrarrestar, ¿qué cosas? Las fuerzas, ¿sí?, funcionales de palanca. Lo que hace ese efecto férula es mejorar la integridad contrarrestando el efecto cuña de los pernos cónicos. Ese efecto férula, que era ese collar del perno cónico, pero también lo que va a hacer es la fuerza lateral ejercida durante la inserción del perno. Pero esto estaba relacionado con la parte de los colados. Si yo estoy pensando en un perno, un poste preformado, el remanente dentario lo que me va a garantizar es que no se me descabece ese poste. No se me descabece. Vuelvo a decir, se puede despegar, que es el fallo más común, pero también se puede romper ese muñón. Y una de las cosas que ocurría, ya lo veremos más adelante, era con los pernos de circonio. Los pernos preformados de circonio que se hicieron en su momento, que lo vendía la gente de Ivoclar, que se llamaban Cosmo Post, se descabezaban. Y el problema que tenían, y te lo mostraban con la clínica de personalización y todo, como un perno colado, se descabezaban. Y una de las cosas que tenían los pernos de circonio, que lo tiene el circonio, que es el acero cerámico. Y al ser un acero, casi se lo considera el acero cerámico, la persona que ha gastado alguna vez circonio, ¿qué hace? Saca chispas. ¿Sí? La persona que trabaja con circonio y el que ha gastado, se da cuenta que con la fresa, la piedra de diamante al verde, lo araña, pero no lo gasta como si fuese una cerámica convencional. Imagínense ustedes si eso lo tienen dentro de un espacio chiquitito que es un conductor. Creo que ustedes han sacado pernos colados, pero con fresa. Han metido, nunca tuvieron la posibilidad, ojalá nunca, de tener que sacar un perno colado y entonces no va por la forma clásica y ustedes tienen que entrar con una fresita y empezar a meterse por el centro del conducto. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Bueno, el que lo ha hecho se da cuenta de qué ocurre. El que no lo ha hecho, les voy a contar que para poder trabajar ahí, tienen que trabajar con fresas de un ISO 02, ¿sí? Un 1, ¿sí? Número 1, número 2, redondas, ¿sí? Fresas, no piedra de diamante. Porque el aspa lo que va a hacer es como una piedra para una fresa para metal. Entonces, ¿qué ocurre? Tenés que ir en el medio, siempre en el medio del conducto, en el medio del perno. Al principio lo ver bien, pero cuando estás acercándote más en el tercio medio, vos tenés que tener mucha iluminación, una lupa es necesaria, y después la otra cosa que ocurre es que se le empieza a patinar la piedra. Porque vos entrás con una fresa de tallo largo y la fresa empieza a patinarse. ¿Y quién recibe todos los golpes? El diente. Por lo tanto, es un caso bastante complicado, ¿sí? Si esto ocurre con un perno metálico, imagínense con un circonio, que es un acero. Es durísimo, por lo tanto pueden estar 17 meses tratando de sacar ese perno, ¿sí? Y quizás cuando terminen de sacarlo tenemos un diente que parece la superficie de la luna, ¿sí? Todo agujereado, ¿sí? Es un diente que perdió resistencia. Entonces tendremos que poner la evaluación.
ocurrió? Y yo después lo cuento como post. Cuando Ivoclar vio que pasaban estas cosas, retiró el producto del mercado. ¿Sí? Hoy en día no se vende ese producto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre con el efecto Fedula. Va a contrarrestar esto, por ejemplo, el efecto cuña de los cónicos. En el artículo de Desort, es muy lindo este artículo porque acá traté de hacer una síntesis del artículo, te muestra una persona que está también golpeándole a un clavo en un tronco, ¿sí? Lo que está mostrando es que un perno cónico, en una pieza dentaria que tiene cierto grado de rigidez, puede generar ante una fuerza axial, no de golpe, sino de cementado, puede generar la fractura, ¿sí? Es muy diferente si a ese tronco yo le coloco una cincha de metal, ante la fuerza que yo voy a hacer aquí, esto va a contener la fractura. ¿Cuántas veces ustedes han querido colocar algo, clavar algo en un lugar y han sostenido para que no se fracturara? ¿No le ha pasado alguna vez eso? No me tengo en el recuerdo, pero yo tengo la imagen de haber agarrado algo y para que no se me rompa, fui clavándolo, ¿sí? Y sosteniéndolo y inconscientemente estaba haciendo el efecto férula, ¿sí? Morgano, ¿qué mostró? Mostró que ante la ausencia de efecto ferular, y acá está parte de lo que te estaba diciendo Nacho, ¿ves? Nos mostró en este trabajo que la ausencia de efecto ferular lo que puede generar la fractura a nivel del cuello de la pieza dentaria. ¿Sí? En realidad, la fractura hace del muñón, ¿sí? Y si va del muñón, se va con la corona. ¿Qué hizo un autor muy interesante en el International Endodontic Journal? Él lo que agarró, utilizó un método que lo vende la NASA, o sea, lo desarrolló la NASA y hoy se utiliza en la ingeniería, que es el estudio por elemento finito. Son estudios de ensayos no destructivos. Y lo que hizo Ichin, probó las diferentes alturas que tendría que estar el remanente dentario para producir ese famoso efecto férula. Ustedes, cuando los que están en primer año, que hacen pernos y postes, ¿cuánto es el remanente dentario que ustedes dejan usualmente mínimo para que le produzca el efecto férula? Si piensan en eso. 2 milímetros. ¿Están de acuerdo todos? 2 milímetros, ¿sí? Entonces, ese es el que mundialmente se conoce, 2 milímetros. ¿Y cuánto dejan de grosor de diente? Miren cómo se quedan callados. Los que todos te dijeron siempre, no, la altura 2 milímetros, todo el mundo va, 2 milímetros con la bandera, 2 milímetros, 2 milímetros. ¿Cuánto tiene que tener mínimo? Porque yo puedo